Bien, vamos a iniciar este bloque de entrevistas con un especialista en temas de transporte. Como ustedes saben, el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera ha anunciado tránsito libre y dar en concesión algunas rutas que no han sido cubiertas por las unidades de negocios que se afiliaron o han tenido la concesión del CID. Bueno, esto ha causado cierta disconformidad entre los transportistas, pero también en la población. ¿A qué se debe esta propuesta? Es cierto que no se cubren ciertas rutas y el declarar el tránsito libre sería una mejor opción. ¿Cómo está usted, don Jofré Rivas? Bienvenido a Controversia. Estimado Marco Antonio, muchas gracias por tu invitación. Sí, la verdad es que he visto dos veces, inclusive la entrevista que le hacen al alcalde Víctor Hugo. Eh, Creo que lo apurado, el desorden en la entrevista no le permitió, creo, expresarse bien. Yo le he entendido lo siguiente. Él quiere abrir el servicio de transporte a la ciudad para poder abastecer lo que hasta este momento estamos sintiendo, más que nada por la proximidad, labores escolares. Él tiene frases que me dicen que no ha querido decir tránsito libre, ha querido decir un tránsito abierto, es decir, una mayor autorización a empresas de transporte que no necesariamente son del CID. Lo que pasa es que todos, el periodismo incluido, tenemos idea de que es movilidad urbana que CID, y no es lo mismo porque CID solo es un proyecto que en este momento cubre un poquito menos del 30% de la demanda, y el resto de la demanda está cubierta por el llamado transporte informal o alternativo. Entonces, creo que no debe conversarse de tránsito libre porque eso es muy peligroso, habla de anarquía, habla de desadministración. Yo creo que lo que se tiene que hablar es que hay una apertura a las nuevas autorizaciones y digamos el conflicto no sería con en este momento el CID en cada cuenca tiene rutas que sí está cubriendo, pero la mayoría de las rutas no las cubre. Ahí está el problema. Entonces, ¿quién va a cubrir las rutas que no puede cubrir el CID? Ya que en este momento el CID no tiene más allá de 1.100 o 1.000 buses andando, y Arequipa normalmente funciona con 3.800, 4.200 buses. Entonces, es explicable que el alcalde quiera ampliar la oferta de transporte y así cubrir la demanda de los escolares, que te digo, en Arequipa en este momento, si el CID tuviera que cubrir la demanda de escolares, solo lograría levantar más o menos unos 44.000 escolares en la hora punta, que obviamente es la hora de salida de ellos, y tendríamos 2/3 partes que no está cubierto. Téngase presente que en Arequipa de los 300 y tantos mil estudiantes, los que usan transporte público son aproximadamente unos 130.000 estudiantes más o menos usan transporte público, y solo están siendo transportados 40 y 45.000, estarían siendo, de ser el CID. Bien, pero a ver, todos estos problemas, se han empezado a generar hace mucho tiempo, y lo que está pasando ahora es simplemente el colapso de algo que empezó muy mal, ¿sí? Es cierto, tú has tenido varias entrevistas, inclusive con mi persona, y son varios años en los que tú ya venías anticipando y decías, bueno, se nos viene, se nos viene. Bueno, ya ha llegado el momento en que, ya recordarás, Marco Antonio, el año pasado, en el inicio de las clases escolares, y por efecto de pospandemia, fue un drama realmente el tema de los escolares, pero con una que era omiso a todo problema social. Bueno, nos llevamos por delante el problema, pero no creo que ahora que tenemos nueva autoridad eso sea permitido, sea admisible, no lo sé. Yo pienso que si Víctor Hugo Rivera en este momento está en la cresta de la ola respecto al transporte, es porque debe estar preocupándose de él. Nosotros estamos tratando de ayudar a resolver ese tema, en contacto con alcaldes distritales, con algunos dirigentes, entonces se está entendiendo que se va a poder resolver, pero va a tener que, el contrato que tienen los señores concesionarios va a tener que ser aplicado, porque tienen un contrato, y en esa aplicación del contrato dice que las rutas donde ellos no puedan ser van a perder el derecho de exclusividad, y tiene que
ser operada por el más próximo operador en todo caso, ¿no? Por eso usted, Marco Antonio, se habrá dado cuenta que el conflicto que hay en Pau Carpata, en el que inicialmente un stock de 26 rutas, pero luego se han optimizado, se han resumido esas rutas a creo que 7, eso no logra cubrir la demanda porque se han reducido, se han resumido para intereses del operador que se le duplican, etcétera, cuando Pau Carpata es tan grande y que tiene muchos orígenes, es difícil poder encerrarlas en 7 rutas. Entonces la gente está sin servicio, la gente de Campo Marte no llega a la Belices, los del otro lado no llegan al Seguro Social, y se ha armado un quilombo, disculpe el término, pero esa es la verdad. Entonces creo que la autoridad debe de proceder a habilitar el servicio a las rutas que el SIT no puede cubrir, la idea principal. Bien, ahora, si las rutas, estas rutas que estaban a cargo de estas unidades de negocios no han sido cubiertas, lo mejor no era o darle un plazo o simplemente anular la concesión por incumplimiento de parte. ¿No era lo más correcto eso? Sí, tiene usted razón, Marco Antonio. Lo lógico es, y hablando de administración, que tendría que concedérseles un plazo, pero el tema es que el plazo ya viene concediéndoseles hace años. Recuerde que la etapa preoperativa estaba prevista para 2 años, llevamos creo que con el 6º año, entonces ellos tienen muchas comunicaciones con la autoridad para que cumplan, pero las condiciones de explotación de los buses del SIT, que ninguno es propiedad de la empresa, sino todos son afiliados, y este común entender que son explotados en todo caso por estas empresas concesionarias, y de otro lado que ya no es negocio como ellos se quejan, porque con la tarifa de un sol en realidad no es negocio el transporte, entonces se están retirando. En el mejor momento el SIT ha tenido 364 buses creo acreditados, debiendo tener un mínimo de 2.000 o 2.044, y cada día están disminuyendo. Usted sabrá que están los buses del SIT pasando cartas al municipio para retirarse del servicio. El SIT cada día es menor, tiene menos que ofrecer, y la población cada día es mayor y necesita más transporte. Entonces, en la lógica más común es que la autoridad debe preocuparse por abastecer el servicio de movilidad ahora que vienen las clases escolares, convocar a todos los que puedan tener asientos para poder llevar a la población. Aquí ya no se trata de que es nuevo el vehículo o es antiguo, ni operativos, ni vaya a ocurrírsele hacer operativos, porque al final los operativos van en contra de la seguridad de los niños, porque todos a media ruta, y es un drama el tema de los escolares, cuando la autoridad quiere poner la mano fuerte y después, como usted bien lo dice, después de haber tenido años para resolver este problema, y cada día se agrava más. Yo creo que esto ha llegado a su punto ya. Ahora, el alcalde anterior, Omar Candia, dijo, vamos a ingresar a una fase preoperativa. Esta fase preoperativa se amplió casi durante toda su gestión porque encima vino la pandemia. ¿Cree usted que esta fase preoperativa, al darse, fue más bien un error? No debió iniciarse una fase preoperativa, sino de llano ya ingresar a brindarse el servicio como debió ser. En realidad acá hay una cosa, ya no es bueno hablar en todo caso de historias, pero usted tiene que recordar, don Marco Antonio, que en determinado momento, mucho antes de la pandemia, ya había preocupación por el SIT en el sentido de que no habían hecho un estudio de mercado adecuado y por eso no se dieron cuenta que era imposible que ningún concesionario podría ser dueño de ninguna máquina, porque los propietarios de las máquinas nunca han estado en la disponibilidad de transferirlas a un concesionario, de tal manera que las concesionarias nunca fueron propietarios de ningún vehículo, no lo van a hacer, y lo peor de todo es que luego de haber puesto el capital social en el banco y etcétera, de cosas que les exigía la licitación, al final hoy día tampoco se han consumido todo el capital, así que son empresas solamente en el papel,
no tienen ningún control, ninguna fuerza sobre la operación de las rutas, porque las máquinas no son de ellos, los empleados no son de ellos, no pagan impuestos, no cumplen con su NAFIL. Como dicen entre los transportistas, son empresas cascarón. Es muy difícil que unas empresas de este tipo, simplemente dibujadas en el papel, puedan tener, siquiera en una etapa preoperativa, mucho menos en una etapa operativa. Entonces, lo que dijo el anterior alcalde es una demagogia muy, muy irresponsable. Junto a ello, don Marco Antonio, usted conoce perfectamente ese contundente informe 6661 que emitió la Contraloría de la República, en la que de cajón declara pues que el CIT es ilegal porque nació en un marco legal errado, en una ley derogada, y las ordenanzas que han venido después tampoco son aplicables porque han nacido en punto muerto. Y finalmente, cuando se retiran las autorizaciones a toda Arequipa respecto de las rutas, con una ordenanza 1076, se violó la ley y se violó el derecho a los transportistas, derecho que en la práctica hoy día podrían estar recuperando al entrar a operar toda la demanda de servicio. Ok, ahora, ¿no cree que es el momento en ingresar a una reformulación total del proyecto? Porque si las unidades de negocio no han cumplido con las rutas establecidas, algunas de ellas se están retirando, no se cubre la demanda, ¿no cree que se tiene que hacer un alto y reformular todo el sistema? Porque evidentemente, así como está, lo único que va a suceder es que esto va a fracasar más temprano que tarde. Así es, Marco Antonio. Usted no está equivocado. El tema viene en que primero digamos una cosa. El mercado del transporte de Arequipa no puede ser una sola empresa operadora en forma de monopolio. Entonces, quiere decir que el CIT debe ser una fórmula que debe estar compitiendo en el mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Que es cierto, hay que reformular, hay que replantear el CIT, hay que actualizarlo en sus líneas básicas y debe seguir operando. Yo no estoy en contra del CIT, estoy en contra de los errores. Yo pienso que debe seguir operando en la capacidad que tiene y los demás transportistas también deben seguir operando. No puede entregarse un servicio público a un monopolio. Yo creo que el CIT hay que hacer lo posible por reflotarlo, actualizarlo en información y sea una empresa que pueda, pues, el CIT sea una empresa que pueda movilizar, ojalá, pues, si quiere, el 40% de la movilidad metropolitana y el resto tendrán que movilizar las otras empresas que antes fueron formales y que una simple ordenanza municipal las declaró informales. No es así, señor. Son formales también con sus derechos mutilados. Claro, ahora cuando el alcalde habla de que va a dar en concesión a estas empresas un poco informales por rutas no cubiertas por Correcto. las unidades de negocios del CID, se afirma que se les daría a empresas cuyas unidades son M1, M2, lo que sería un grave error, ¿o no? Sí, realmente sería un error, sería retroceder en las calles, sería retroceder pues a los años 2007, 2006, es cierto, sería un retroceso, pero peor retroceso es no poder resolver la demanda de movilidad de la población. Señor Marco Antonio, si nosotros hacemos operar a todas las empresas posibles con la mejor calidad de vehículos o el tipo de vehículo de mayor rango, podremos estar dándoles con permisos adecuados una estabilidad que nos permita a ellos ir mejorando y superándose de M1 a M2 y de M2 a M3. Pero nosotros no podemos sacar unidades de donde no hay. ¿Por qué? Porque si el año 2015 en Arequipa teníamos aproximadamente 3.560 y tantos buses había, hoy día solamente autorizados hay 1.200. Fíjese cómo hemos retrocedido. ¿Cómo no entonces entender que el déficit de buses ha sido cubierto por carritos de tipo menor, de menor capacidad? Pero es que a eso nos han llevado las autoridades, estimado Marco Antonio.
nos han hecho volver al año 2007 teóricamente. Entonces, volver a rehacer esto es muy difícil y hay que convocar a todos los que puedan llevar pasajeros. Lamentablemente, pues tendremos que hacer un sacrificio nuevamente para ver cómo levantamos el empresariado. Fíjese, don Marco Antonio, de haber habido en Arequipa aproximadamente 130 y tantas empresitas de transporte, los propietarios compraban su cúster como podían, hoy día les han cortado esas alas. Hemos perdido muchos, miles de buses que se han ido a trabajar a las minerías, a otros departamentos, etcétera, y Arequipa descapitalizado de equipo móvil. ¿De dónde vamos a sacar más equipo móvil, don Marco Antonio? Eso tienen que entender, no tenemos buses. Si usted en este momento pide buses para una ruta, le van a venir buses de 30 años de antigüedad, pero no vamos a tener ni uno solo siquiera de 6 o 7 años de antigüedad. O sea, a ese estado hemos llegado nosotros con la imposibilidad inclusive de que los transportistas puedan renovar máquina porque no tienen, están económicamente muy quebrados y de eso se están aprovechando determinados gerentes de las concesionarias para seguir explotándolos en base a negociar los cupos, negociar rutas, cobrar el derecho de salida. Imagínense en este momento cualquier bus que esté en el SIT está pagando un poco más de 800 o 900 soles mensuales al empresario que se llama el dueño de la concesión. Y esto no es justo, porque ya eso es la tercera parte de una que podría estar pagando de un bus. Bien, ahora escuchaba al señor David Villanueva ayer y algunos otros transportistas decir que es un error o sería un error darles en concesión a estos informales estas rutas no cubiertas por ello, porque generaría una competencia desleal. A la vez, el alcalde un poco que se ha rectificado y ha dicho, bueno, ya no vamos a declarar tránsito libre o abierto, pero vamos a establecer una mesa de diálogo. ¿Cuál es la mejor solución para usted? Yo pienso que es importantísimo la mesa de diálogo precisamente, porque no se están entendiendo los términos en los que está manejándose el urbano. Y no es que quiera darles en concesión rutas a estos señores alternativos. No. Se trata, señor Marco Antonio, que el alcalde está atado de manos si quiere dar permisos de los acostumbrados, porque en el TUPA está mutilado el punto número 1 que antes decía solicitud de autorización de transporte regular de pasajeros, está mutilado. Y para modificar un TUPA creo que necesitamos de un año para otro. En este caso, la única herramienta que tendría el alcalde es echar mano del TUPA en el capítulo permisos extraordinarios, que generalmente son de 6 meses, salvo una declaración de emergencia en la que diga, bueno, pues vamos a dar por un año. O sea, tampoco el TUPE está permitiéndolo. Y lo segundo es la 1076 que ha prohibido totalmente, ha cancelado totalmente las autorizaciones a todo Arequipa. Entonces hay dos barreras duras que tiene que superar el alcalde para poder autorizar a este transporte alternativo. Ahora, si usted me habla de mi amigo David Villanueva o de los demás, ellos están en una actitud absolutamente egoísta y rentista, porque ellos están viendo de su posición de gerentes de consorcios que son plata, son cobertura de papel, nada más. Entonces creo que hay una deshonestidad en eso, y si no, vayamos los periodistas a ver a las cuencas, qué es lo que vayamos a Caima, por ejemplo, y Caima es clamorosa la necesidad de transportes. Hay días que solamente Caima está funcionando con 44, 40 buses acreditados, cuando el proyecto le solicita, creo que cerca de 150. Entonces, imagínense, 44 buses para todo señor, cuando antes del SIT Caima tenía entre y buses cerca de 320 unidades, 350 unidades. O sea, no podemos cerrar los ojos y ponernos caprichosos a decir, yo tengo contrato y mi contrato vale. Señor, que se redimensione el contrato y que sigan operando lo que puedan hacer, y lo demás que lo hagan los otros invitados, porque hay que convocarlos también bajo ciertas reglas a poder operar lo que no puede operar el sitio. Y eso es importante porque obedece a las necesidades de la población. Usted se estará quedando un poco sorprendido, señor Marco Antonio, cuando ve que los distritos, ya son 4 o 5 distritos que han declarado emergencia del servicio de transporte,
y eso la autoridad tiene que hacer caso, porque los pobladores son los que mandan en este sentido, porque ellos son los demandantes del servicio. Bien, ahora, ¿usted estaría de acuerdo con que las unidades, las denominadas loncheritas, hagan servicio o eso va a generar más caos o solamente es para zonas muy focalizadas donde no pueden ingresar las grandes unidades ya sea por infraestructura vial o porque de repente hay pues pocos pasajeros, ¿no? Tiene usted una visión muy interesante. No todos los distritos son iguales, señor Marco Antonio. El distrito de Socabaya, por ejemplo, yo veo que está bien atendido. Creo que el sitio en Socabaya está atendiendo, yo diría que hasta un 70%, y eso está muy bien. Hay en Socabaya puntitos por ahí que salen de Characato, pero la cosa se pone interesante ahí. Pero usted tiene cuencas como el caso del Cono Norte, en las que lamentablemente las cuantas unidades que maneja el señor David Villanueva no cubren hoy a usted creo que ni el 30% de servicio en Cono Norte, y lamentablemente tiene que ser cubierto por M1 y M2 de acuerdo a las posibilidades de cada población que es tan dispersa. Entonces, en un lugar como por ejemplo los Jardines del Colca, usted no podría llevar una M3 porque para una determinada hora va a tener que estar parada una hora. Entonces la gente prefiere el carro pequeño porque sale más rápido y tiene que ganar tiempo. De otro lado, el bucle de rutas del Cono Norte es tan extenso y tan múltiple que es muy difícil trabajar con flotas M3. Tiene que trabajarse con M2, salvo la demanda tan grande que está dándose en la autopista La Joya, que ya podría estar justificando M3. Pero tiene usted el caso, por ejemplo, de Caima, que se ha abierto a dos vertientes, una gran vertiente que viene al centro de la ciudad y Avelino Cáceres, y la otra que va directamente hacia el Azufral y Río Seco. Eso del Azufral y Río Seco va a ser muy difícil que sea atendido por M3, van a tener que ir M2 por digamos que es una ruta corta, pero necesitan llenar rápido las máquinas en los diferentes puntos de origen que tienen en Caima. Entonces, cada sitio es diferente. El caso, por ejemplo, de Paucarpata muy bien podría manejarse a un 70% también con el resto en las zonas donde no pueden subir los M3, pues irán M2. Lo que pasa es que la empresa Cupe Masivo ha descuidado tanto el servicio en Paucarpata que ha dado espacio a que aparezca la informalidad, y hay bastantes carros menores, M2, por ejemplo, hay cerca de 70, ¿no? Entonces usted verá que es una guerra en un espacio económico en el que lo que no puede resolver uno lo resuelve el otro, ¿no? Esa es la informalidad pues a la que hemos llegado en la desadministración del transporte. Ya son 14 años que nos hemos equivocado en ese rubro, señor Marco Antonio. Claro. Ahora, el concepto de las rutas troncales y de las rutas subalimentadoras o alimentadoras, ¿sigue vigente o habría que también replantear un poco esto? Porque tal como es la geografía de Arequipa, como también como ha crecido la ciudad, realmente a estas alturas es imposible de que tengamos rutas troncales que puedan cubrir todos los pueblos de Arequipa, ¿no? En función de lo que hemos estado hablando hace instantes. Claro, en realidad el modelo de las rutas alimentadoras y troncales es un concepto muy moderno de transporte que ya quisiera que lo tengamos en Arequipa también. Lo que pasa es que el CID partió de un diseño, me hablo del diseño en la cuestión física urbana, partió de un diseño equivocado, y si a ello le sumamos el error en la parte de la conformación de las APE, de las asociaciones público-privadas, y el diseño mismo del plan de rutas, que en realidad fue tan equivocado, entonces, lamentablemente, pues nos hace ver a nosotros que un sitio no sirve, que el sitio es un error. No, Arequipa necesita un sistema integrado de transporte, pero necesita un sistema pues competitivo, que luche el mercado con otras ofertas, no que pretendan imponer un monopolio. Y de otro lado, lamentablemente pues hemos copiado un modelo antes de haber resuelto, es decir, nosotros hemos partido el año 2007 con Balbuena de un transporte totalmente informalizado, pero con cobertura. Lamentablemente esto en el camino siendo distorsionado y sin haber formalizado el transporte, sin haber ordenado el transporte, sin haber racionalizado el transporte, sin haber regulado el transporte, hemos querido implantar
un modelo, llamémosles pues copiado o similar, qué sé yo, pero no podíamos, ni siquiera estábamos gateando y ya queríamos entrar a... Ese fue un gran error metodológico. Imagínese, Marco Antonio, que en este momento el transporte de Arequipa es todo informal, incluyendo el SIT, que ni siquiera ha podido cumplir con los requisitos del contrato y ha sido desarrollado en un marco de una alzada. El 100% del transporte de Arequipa es informal y lo primero que tenemos que hacer es formalizarlo, pero para formalizarlo tenemos que entregarle una forma de mercado que les permita pervivir por lo menos y entonces económicamente ellos van a poder ir funcionando. No tenemos formalizado el transporte de Arequipa, no lo tenemos ordenado, ni siquiera hemos llegado a una nacionalización de recursos viales. Imagínense, hasta los paraderos han sido una estafa, hasta la intención de hacer un transporte sostenible. Me da pena que hayamos perdido la posibilidad de las ciclovías. Todo pues ha sido una serie de errores garrafales que quizás han tenido que ver con determinados enriquecimientos finales, ¿no? Y ya sabe usted a qué me estoy refiriendo. Ok, el modelo pues se copió mal y muy mal, ¿no? Porque al menos creo en algunas ciudades de Colombia de donde vino este sistema y de Lima también, al menos creo que en Lima funciona, pero en Arequipa pues no ha dado resultado. ¿Cree usted que también esto parte porque los especialistas que tiene el municipio provincial son personas que no conocen del tema y que realmente es gente incapacitada para asumir un proyecto tan importante como es reordenar el transporte en Arequipa? Así es, usted recordará que con el alcalde, el amigo Simón Balbuena, lamentablemente, quien fue gerente, director en ese tiempo de transporte, era un ingeniero agrícola, creo, y quien copió el proyecto del CIT en parte de Colombia y en parte de unas ideas de Curitiba y el sistema de BTR español, fue un economista, Lizardo Calderón, que él era evaluador de proyectos de forestación en lagunas. O sea, la ciudad de Arequipa hizo un proyecto CIT con 2 expertos en agricultura y nada en tema urbano y mucho menos en transporte. Eso nos resulta visible, ¿no? Y bueno, ha habido mucha improvisación, el personal no ha sido el adecuado, pero lo que sí ha persistido y ha supervivido en todo caso a todos los gobiernos municipales, sabemos desde el tiempo de nuestro amigo Cáceres Velázquez, es que la mafia dentro del transporte sigue siendo fuerte, la corrupción dentro del transporte sigue siendo fuerte, las coimas y las bolsas y todo no ha podido cortarse, a pesar de que los alcaldes han cambiado, la corrupción es la misma. Eso es lo que hace también y tira abajo las cosas. Usted ve que ni siquiera los operativos, un efecto porque todos son antes avisados y todos los operativos dan mucho dinero para determinados inspectores o directores de inspectores, etcétera, Marco Antonio. La corrupción es otro elemento determinante en la solución del transporte en Arequipa. Está absolutamente corrupto. Claro. Ahora, una pregunta final, don Jofre Rivas. ¿Usted cree que el actual alcalde tiene un proyecto para solucionar el transporte urbano en Arequipa o simple y llanamente le está poniendo el parche? Perdón, sí, yo creo que Víctor Hugo está queriéndolo enfrentar, pero no veo que tenga la capacidad de desarrollar el proyecto mismo de movilidad urbana. Va a tener que contratar a gente para que los estudios, porque en Arequipa en este momento, después de habernos hecho creer que el CIT era la panacea, Arequipa, estimado Marco Antonio, no tiene ni siquiera una línea de base de información del transporte. No la tienen, no tienen información, no tienen nada. Imagínese usted que si quisiéramos nosotros, yo por ejemplo defiendo que el CIT siga operando en la medida de que su dimensionamiento resuelva parte de la demanda. Imagínese que si nosotros quisiéramos otra oferta de transporte con el empresariado de acá también y hacemos un triángulo, por decir, entre el cono norte, Socabaya y Miguel Grau, otra fórmula paralela, competitiva con el CIT, ni siquiera tenemos información de plantear eso. Los privados vamos a tener que hacer de tripas corazón e inventar los números para poder fundamentar una cosa de esa.
No se tiene información de nada en lo absoluto, Marco Antonio. A ese estado hemos llegado a nivel de administración municipal. Yo creo que Rivera va a sufrir mucho va a sufrir para poder levantar por lo menos una línea de base para tomar decisiones. Y esto que se pagaron muchos estudios que se han hecho sobre el CID o para el CID. Más de 15 millones. Más de 15 se han gastado en estudios y son también más de 15, creo que son 16 los estudios. Los estudios no son malos. Lo que pasa es que estos son estudios mal hechos, pero los estudios son importantísimos para el desarrollo. Si no, ¿con qué planificaríamos? Imagínese, Marco Antonio, que los datos erróneos que estableció en la línea de base el sistema integral en el año 2007 al 2008 sirvieron de base para elaborar aquel PDM de los españoles, García Los Reyes, que es lo que apellidaban, y entonces el PDM tiene datos de movilidad urbana absolutamente errados, equivocados, no le sirven de nada. Es decir, hablando del plan de desarrollo metropolitano, creemos que todavía Arequipa debe manejarse como un catastro y no como un sistema altamente dinámico, que es el punto de confluencia de toda la región sur del Perú. Imagínense a qué extremo de errores estamos llegando, y esto también le toca actualizar a Víctor Hugo Rivera. Bien, y esto que no hemos hablado del costo del pasaje, porque esto debe implicar seguramente también un reajuste, en fin. Gracias a usted, es lamentable cómo hemos llegado a este punto. Esto se llama, y tiene una sola palabra, ineptitud. Gracias a usted. Gracias, Marco Antonio. Buen día, buen día. Gracias. Bien, hemos dialogado con el señor Jofre Rivas, consultor en transporte urbano. La verdad que es una pena. Tanto se ha hablado del CID para casi morir en la playa, casi. En fin, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro segundo bloque de entrevistas para el día de hoy. El último día de febrero, el mes loco. Se nos va el mes loco, pero parece que las lluvias van a continuar, en fin. Sin embargo, tenemos un sol importante, sobre todo en horas de la mañana. 8 de la mañana con 20 minutos. Volvemos en instantes con la parte final. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores,